Hay reglas en la carretera que todo trailero conoce. Nunca pares en un tramo oscuro. Nunca ignores tu instinto. Y sobre todo, nunca te unas a un convoy que no llamaste por radio. Pero a las 3:47 de la madrugada del 14 de marzo de 2019, en la carretera estatal 185 entre Nuevo León y Coahuila, Roberto Mendoza estaba a punto de romper esa última regla. Lo que descubrió esa noche cambiaría su vida para siempre. Y puede que la tuya también, después de escuchar esto. Porque lo que vio dentro de esos camiones no debería existir. Roberto El Beto Mendoza, 41 años, veterano con 18 años recorriendo las carreteras del norte de México, casado, 2 hijos, hombre tranquilo, escéptico, que había visto de todo en la ruta. 3:15 AM, ruta Monterrey-Torreón, cargamento de refacciones automotrices, carretera estatal 185, tramo conocido como La Serpiente por sus curvas. Marzo, noche fría, neblina densa, luna nueva, oscuridad total. Roberto llevaba 6 horas al volante. Su ruta era simple: entregar el cargamento antes del amanecer, volver a casa para el cumpleaños de su hija menor. Tenía el radio sintonizado en el canal 19, el café todavía caliente y su playlist de norteñas sonando bajo. Todo era rutina. Conocía cada kilómetro de esa carretera: el letrero oxidado del kilómetro 47, la gasolinera abandonada en el 52, el puente viejo del kilómetro 61, donde una vez ayudó a un compañero con una llanta ponchada. Pero esa noche, algo era diferente. La niebla había aparecido de la nada, espesa como él nunca había visto. Reducía la visibilidad a menos de 20 metros. Roberto bajó la velocidad a 60 kilómetros por hora, encendió las intermitentes de emergencia y apretó el volante con más fuerza. Y entonces vio las luces. A través de la niebla, Roberto distinguió luces de freno. 4 camiones, tal vez 5, avanzando en perfecta formación. Velocidad constante, separación idéntica entre ellos. Un convoy. Para cualquiera ajeno al oficio, no significaría nada, pero Roberto lo sabía. Los convoys se organizan por radio, se avisan, se identifican, se cuidan entre ellos. Es hermandad de carretera. Levantó el micrófono del CB Radio. Convoy adelante, aquí unidad 185, pidiendo permiso para integrarme. ¿Me copian? Repito, convoy en ruta 185 kilómetro 63. ¿Me copian? Soy el Kenworth blanco atrás de ustedes. Silencio absoluto. Solo el siseo constante de la radio muerta. Extraño, pensó Roberto. Tal vez problema con las radios por la niebla, pero los vio claramente. 4 Freightliner, todos del mismo modelo, todos con luces encendidas, todos moviéndose en sincronía perfecta, y algo en su instinto le gritó que se detuviera. Pero llevaba prisa, el cumpleaños de su hija, el bono por entrega temprana. Aceleró suavemente hasta alcanzar la velocidad del convoy. Cuando finalmente se incorporó a la fila, convirtiéndose en el 5.º camión de ese convoy fantasma, Roberto Mendoza todavía no sabía que acababa de entrar en algo que llevaba rodando por esa carretera desde hacía 3 años, algo que nunca debió detenerse. Porque los muertos no necesitan descansar. Los primeros 10 minutos fueron normales, demasiado normales. Los 4 camiones adelante mantenían exactamente 75 kilómetros por hora, ni uno más ni uno menos, ni un solo frenazo ni una sola aceleración.
como si estuvieran sincronizados por computadora. Roberto miró su odómetro, luego el de ellos, estimando por la distancia, perfectamente alineados. Profesionales, pensó, o están usando control de crucero muy preciso. Pero entonces notó algo más. Ninguno de los camiones había usado sus direccionales, ni para cambiar de carril, ni para señalar. Nada. Y no había visto una sola silueta en las cabinas. La carretera se enderezó en un tramo recto de 2 kilómetros. Roberto acercó su camión, reduciendo la distancia a apenas 15 metros del tráiler de adelante. Encendió las luces altas. La cabina del Freightliner frente a él se iluminó. Vacía. No, espera. Había algo en el asiento del conductor. Roberto entrecerró los ojos, tratando de enfocar a través de la distancia y la niebla. La figura estaba inmóvil, completamente inmóvil, cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, manos en el volante. Está dormido, pensó Roberto. No, espera, sigue conduciendo. Fue entonces cuando el camión frente a él cambió ligeramente de carril, corrigiendo una curva suave. La figura nunca se movió. Las manos seguían en el volante, la cabeza en la misma posición, pero el camión había girado. Roberto sintió un frío que no tenía nada que ver con la noche. Volvió a intentarlo con el radio, cambiando al canal de emergencias. ¿Hay alguien ahí? Convoy en la 185. Necesito que alguien me responda. Esta vez hubo respuesta, pero no era lo que esperaba. A través de la estática, una voz, ronca, distorsionada, casi quemada. Dale, alcance. Roberto soltó el micrófono como si quemara. ¿Qué dijeron? ¿Quién es? Silencio, y entonces más claro. Únete al convoy. 3 palabras, pronunciadas con un sonido que Roberto describió después como carne chamuscada tratando de hablar. Roberto tomó una decisión. Saldría en la próxima salida. Dejaría que este convoy siguiera sin él. Reportaría todo a la policía de caminos en la mañana. Pero cuando intentó reducir la velocidad, su pie presionó el freno y el camión no respondió. Seguía a 75 kilómetros por hora exactos. El pánico se apoderó de Roberto. Bombeó el freno 1, 2, 5 veces. Nada. El acelerador tampoco respondía. El volante se movía solo, siguiendo suavemente cada curva. ¡No! 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 Intentó apagar el motor. La llave no giraba. El convoy pasó la salida de emergencia sin reducir velocidad. Roberto con ellos. Y entonces, todos los camiones del convoy encendieron sus luces altas al mismo tiempo, como si supieran que había tratado de escapar. Roberto lloraba, no de miedo, sino de rabia impotente. Pensó en su esposa, María, en sus hijas, Sofía y Daniela, en que nunca volvería a verlas. El convoy giró hacia un camino de terracería. Roberto nunca había visto ese camino en 18 años de conducir esta ruta. Polvo y piedras golpeaban el parabrisas. La niebla se hizo más espesa, casi sólida. Y entonces, los camiones se detuvieron. Todos al mismo tiempo. Motor encendido, luces encendidas, pero completamente inmóviles. La puerta del primer Freightliner se abrió. Roberto vio salir algo. Tenía forma humana, usaba ropa de trailero, camisa de franela, jeans, botas. Pero la piel, Dios, la piel, negra, carbonizada, agrietada como leña quemada. El rostro era una máscara de tejido calcinado. Los ojos 2 huecos brillantes con algo rojo ardiendo dentro. Caminaba rígido,
mecánico, como si cada paso le causara agonía, y se dirigía hacia el camión de Roberto. Entonces, las otras puertas se abrieron. 1, 2, 3 figuras más, todas quemadas, todas muertas, todas caminando. Golpearon su camión, manos quemadas dejando marcas negras en el metal, rostros calcinados presionándose contra el vidrio. Uno de ellos señaló la puerta. Baja, únete, para siempre. Roberto cerró los ojos, rezó, pensó en sus hijas, y entonces recordó algo que su padre, también trailero, le había dicho años atrás. Si alguna vez te encuentras con algo que no deberías ver en la carretera, hijo, apaga todo, todo, y espera el amanecer. Los muertos odian la luz del día. Con manos temblorosas, Roberto apagó las luces, el motor, la radio, todo. Su camión quedó en silencio y oscuridad absolutos. Los golpes continuaron por unos segundos. Luego, pararon. Roberto se quedó sentado en la oscuridad, escuchando su propia respiración durante lo que parecieron horas. En realidad, fueron 47 minutos. Cuando los primeros rayos dorados del amanecer tocaron el parabrisas, Roberto abrió los ojos. Los otros camiones habían desaparecido. No había rastro de ellos, ni marcas de llantas, ni manchas de aceite. Nada. Como si nunca hubieran existido. Roberto bajó del camión con piernas temblorosas. El sol brillaba, los pájaros cantaban. Todo era normal. Pero en la puerta de su cabina, 5 marcas negras. Huellas de manos carbonizadas, imposibles de limpiar. Y en el suelo, ceniza. Mucha ceniza. Tomó fotos, todas. Llamó a la policía. Cuando llegaron 2 horas después, las marcas seguían ahí. La ceniza seguía ahí. Pero nadie encontró los otros camiones. Nunca. La investigación reveló algo más escalofriante. En marzo de 2016, exactamente 3 años antes, un convoy de 4 Freightliners se incendió en ese mismo tramo de carretera. 4 conductores murieron calcinados. El fuego fue tan intenso que tardaron horas en apagarlo. Los camiones fueron declarados pérdida total y, según los registros, nunca fueron removidos del lugar. Simplemente desaparecieron del depósito policial. Roberto llegó a casa 12 horas tarde. Abrazó a sus hijas como nunca antes. Le contó todo a María. Nunca volvió a conducir de noche y cada vez que pasa por el kilómetro 63 de la carretera 185, incluso en pleno día, mira por el espejo retrovisor, porque sabe que están ahí, esperando, buscando al siguiente conductor solitario que se una a su convoy eterno. Desde entonces, al menos 12 traileros han reportado encuentros similares en la misma carretera. Misma hora, misma niebla, mismo convoy. Todos describen lo mismo. 4 Freightliners, figuras quemadas, la imposibilidad de frenar. 3 de ellos nunca regresaron. Sus camiones fueron encontrados abandonados en caminos de terracería que no aparecen en ningún mapa, sin conductores, motores fríos y con marcas de manos carbonizadas por todas partes. Los traileros del norte lo saben, no hablan de ello abiertamente, pero se lo dicen entre ellos, en voz baja, en las paradas de descanso. Nunca te unas al convoy del kilómetro 63, porque el convoy de los muertos siempre tiene espacio para uno más. Si estás escuchando esto y alguna vez has conducido por carreteras solitarias de noche, déjame tu historia en los comentarios. ¿Has visto algo que no puedes explicar? ¿Has sentido que alguien o algo te seguía? Suscríbete si quieres más historias reales de terror carretero.
Dale like si esta historia te mantuvo al borde del asiento. Y recuerda, la próxima vez que veas un convoy en la niebla, asegúrate de que respondan por radio antes de acercarte. La próxima semana, la carga maldita. Un conductor acepta transportar un contenedor sellado, pero a mitad de la noche, algo dentro comienza a moverse y a rasguñar y gritar con voces que no deberían existir. Nos vemos en la carretera, si sobrevives hasta entonces.